emociones nos ayudan a suscitar en el estudiante aprendizaje, ¿cierto? Esos aprendizajes deben ir mediados, obviamente, por la comprensión de los mismos y que esa comprensión luego nos ayude a que el estudiante produzca después, ¿cierto? Entonces, vamos a centrarnos en leer y escribir para producir, ¿cierto? Leer y escribir de un modo en que el estudiante produzca a cuenta propia. Es decir, vamos a mirar cómo las emociones las podemos vincular a la línea del lenguaje para que el estudiante comprenda y produzca. ¿Listo? Para eso les quiero compartir un video. Es un cortometraje colombiano que tiene como título El almuerzo. El ejercicio que vamos a realizar al ver el video es un ejercicio de comprensión. Entonces vamos a mirarlo con mucha atención. Es como si le estuviéramos haciendo lectura a un texto, pero en este caso el texto es el video, porque luego obviamente vamos a hacer un ejercicio de comprensión. ¿Listo? Sería bueno que en la medida que vayamos viendo el video, usted vaya pensándose en una pregunta, ojalá de tipo inferencial. ¿Qué inferencias pueden elaborarse a partir del análisis del corto El almuerzo? La vea, surgen muchas. Sí. La primera, al ver desde la red los niños es ¿dónde está la mamá de los protagonistas de la historia? Perfecto. ¿O qué le sucedió al papá que se ha convertido en un alcohólico? Porque no como lo que hemos reflejado ahí. ¿Qué situación estamos en su papá para convertirse? Excelente. ¿Alguna otra? ¿Cómo garantizarle a la niñez su dieta alimentaria básica? Muy bien. Entonces, si hay alguna otra, no quiero cortar. Diga, por favor. ¿Por qué el niño llega tarde a la noche? Muy bien. Una diferencia muy chévere que vale la pena analizar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí rápidamente que una inferencia, ¿cierto?, es un conjunto de operaciones mentales que hacemos al tratar de descubrir una información para la lectura de un texto o una situación, ¿cierto? Esas inferencias se pueden agrupar en dos partes, ¿cierto? Unas textuales y unas globales. Para resumir, las textuales puedo decir que son en las que yo encuentro pistas, ¿cierto?, en el texto que me dan cuenta de una información. Y las globales son las que yo puedo luego, ¿cierto?, de ver todo la generalidad del texto, que puedo llegar a unas conclusiones, ¿cierto? La pregunta que hace la profesora Pilar, ¿cierto? ¿Dónde está la mamá? Es una pregunta inferencial, ¿cierto? Porque yo debo entonces rastrear, encontrar pistas en el texto que me den cuenta de la respuesta a la que quiero llegar, ¿cierto? En el texto hay dos pistas que hacen referencia a la pregunta de la profe, ¿cierto? ¿Cuáles son esas pistas? ¿O cuáles son esas dos únicas referencias en el texto que me dan cuenta de dónde está la mamá? ¿Sí lograron verlas? Sí, cuando dice que la señora le pregunta que dónde está la mamá, ella dice que la mamá no está. Que la mamá O está sea, aquí. que la media que le puede decir que se murió o que se fue. Ya no está. Ya no está, se murió. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que se murió. Se fue. Se casó de borracho. Puede ser la mamá. Los abandonó. ¿Qué otra cosa podemos ir concluyendo o conjeturando? Entonces, cuando no encontramos pistas, entonces lo que hacemos es hipótesis, ¿cierto? ¿Cómo sería la palabra? Conjetura, ¿cierto? Acerca de un supuesto, acerca de lo que puede llegar a ser, ¿cierto? Pero si se fijan, en el inicio del texto, del video, cuando la animación empieza, aparecen la niña, perdón, el papá, las dos niñas y la mamá como un angelito, ¿cierto? Entonces eso da cuenta y dice que la mamá murió, ¿cierto? La muerte. Entonces ahí ya voy a llegar a la conclusión de que ya sé, ¿cierto? Porque me encontré las pistas en el que me dan cuenta de la respuesta. Pero eso qué se necesita, obviamente necesito yo conocer el texto y tener claridades en el tipo de preguntas que le voy a formular al estudiante para determinar si comprendió. ¿Y en qué nivel? Claro.
Recuerden que los niveles se aplican para cualquier tipo de texto. No es que yo voy a formular preguntas de nivel crítico solo en quinto porque es más complejo. Lo puedo formular desde preescolar hasta quinto, dependiendo de la complejidad del texto, porque lo que pone la complejidad es el texto, no el tipo de pregunta. Dos de las habilidades comunicativas que acabamos de recordar. Nos vamos a concentrar en la lectura y la escritura, comprendidas desde un sentido más amplio y yendo más allá de la sola decodificación del código. ¿Cierto? Ustedes acaban de hacer un ejercicio de lectura sobre un video. Asimismo, como lo han estado trabajando durante toda la jornada, uno también lee expresiones que son suscitadas a partir de emociones y sentimientos. ¿Cierto? Uno fácilmente puede identificar cuando una persona está enojada, cuando está triste, cuando tiene unos ciertos conceptos. Y eso no es porque está escrito aquí, estoy triste, no. Hay unas características que uno interpreta y hacemos ese ejercicio de lectura. La lectura como tal se comprende como esa interacción que hay entre una fuente, sea de cualquier tipo, audiovisual, de audio, de conceptual, social, y una persona que también tiene una construcción propia. No es lo mismo usted leer un texto que tiene una finalidad religiosa, política, social, cultural, que hacer una lectura de algo de entretenimiento. ¿Por qué? El que escribió ese contenido, el que lo produjo, tenía unas intenciones, tenía una formación, tenía un propósito, y usted como lector tenía unos intereses, o tiene unos intereses, y a partir de eso usted va asimilando y compara y va haciendo una clasificación. Esto me sirve, esto no me sirve, no me parece relevante, empezamos a refutar. Entonces esa es la interacción entre la lectura y la escritura, entre el lector, y el documento escrito como tal. Cuando hablamos de escribir, en adelante también lo podemos conocer como la producción. Es un proceso que requiere ir un paso más adelante, ¿cierto? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, ustedes cuando planean, cuando hacen esa planeación de clase, ustedes, ¿para quién están planeando? ¿Quién va a ser su lector? ¿Cierto? No es el coordinador, no es el director. Y el estudiante no se agarra el planeador del docente, bueno, reclamo que usted es lo que nos va a dar. ¿Cómo lee el estudiante esa planeación que ustedes hacen? A través de la clase, ¿cierto? Muy bien. Ahí va haciendo una transformación, se va haciendo esa transmisión de ese conocimiento. Entonces miren cómo la producción o el escribir va más allá de esa codificación del código escrito y se puede transmitir de diferentes maneras. Nosotros como docentes venimos con una formación, la que tenemos ya de la escuela, de la universidad, de la normal, que nos ha convertido a la mayoría en escritores que decimos el conocimiento. Ustedes ven esa balanza que está diciendo. Miren que está inclinada hacia el lado que dice el escritor que dice el conocimiento. Un escritor que dice el conocimiento usa mucho tiempo en asuntos formales de la escritura. Es ese que se preocupa porque la estructura es más importante que tenga la forma a que tenga un buen contenido. Vamos a ir poco a poco equilibrando esa balanza para ser escritores que decimos el conocimiento a escritores que lo transforman. ¿Cómo hacerlo? Para formar un escritor consciente, Casani nos sugiere algo que se denomina el problema retórico. Ténganlo muy en cuenta que ustedes lo van a utilizar en los siguientes ejercicios que van a hacer más adelante. Casani plantea el problema retórico como el elemento más importante en la producción oral y escrita. ¿Por qué? Porque contempla muchos elementos de la comunicación: el autor, los roles, el contenido, el medio, el emisor, el receptor y los objetivos. Y nos lo sintetiza en 4 sencillas preguntas. Ojo, profes, estas preguntas es para que se las formulen ustedes a partir de ahora, cada vez que vayan a hacer una producción. Y entendamos que producción no es solamente escribir la planeación, sino cuando ustedes piensan cómo van a ejecutar esa clase, cómo van a utilizar ese video y ese tipo de cositas. Cualquier tipo de producción que vayan a hacer, filtren por estas 4 preguntas.
a quién lo estoy escribiendo. ¿Cierto? Y la idea es que cuando pongamos a nuestros estudiantes a escribir, les formulemos o hagamos que se formulen estas mismas preguntas. ¿A quién le escribo? Eso está pensado hacia el destinatario, ¿cierto? Tener claro a quién estoy dirigiendo yo esa producción que voy a hacer. ¿Para qué? Es el objetivo, cuál es el propósito o la intención que tengo yo con el contenido que estoy produciendo o que estoy empezando a producir. ¿Cómo lo escribo? Ahí ya vienen los asuntos de forma. Miren que el cómo entra en un tercer momento y a veces nosotros nos preocupamos que no tenemos un formato y entonces empezamos a escribir porque no tenemos una estructura. Y casi nos lo ponen en el tercer escalón. ¿Cómo lo escribo? La forma, y así va a ser por audio, por video, por tipo ensayo, tipo poema. Ahorita vamos a darnos cuenta, a ver esos talenticos que tenemos acá entre los profes que nos han sido muy gratos en todas estas 3 semanas que llevamos haciendo la gira con los colegios. Y la última pregunta es sobre qué escribo. Apenas tengan las respuestas a esas 4 preguntas, ustedes pueden decir que son escritores conscientes y que sus estudiantes están formándose como escritores conscientes. Y ahí vamos a ir equilibrando esa balanza. En este momento entonces les vamos a proponer otro modelo que se basa en los procesos metadidácticos y metacognitivos. ¿Quién me recuerda qué será eso de la metacognición? ¿O qué entienden ustedes por metacognición? La forma de enseñar las actividades, o metodología, más o menos vamos por aquí, la forma de aprender. Les voy a dar una palabra clave para entender cuando veamos esto de meta. Eso hace referencia a la conciencia. ¿Listo? Metacognición, la conciencia que nosotros tenemos de nuestro proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué será metadidáctica? ¿Qué es la didáctica? los elementos que se pueden la ¿Estrategia para qué? Para enseñar. La didáctica, estrategias para enseñar. Entonces, ¿qué será la metadidáctica? La conciencia sobre la conciencia. La conciencia que nosotros tenemos para utilizar esas ¿qué? Esas estrategias de enseñanza. ¿Cierto? Entonces, hay una estrategia para producir texto que no solamente nos permita el producir, sino en general esa conciencia que hablaba Diego ahorita, de ser un escritor consciente. ¿Listo? Es no decirle al niño, vamos a hacer, leemos el cuento, vamos a hacer el dibujo, o haga un cuento, y el niño lo hace porque la profe le dijo que tenía que hacer, pero realmente no tiene una intención, él no sabe por qué lo está haciendo realmente, ¿cierto? Entonces es empezar a dar ese pasito a generar conciencia del proceso escritor. En ese primer momento hacemos lectura, ¿listo? De ese texto que vamos a utilizar. Y a partir de esa lectura, entonces establecemos el problema retórico que les mencionaba Diego, y es ¿qué quiero escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Y para quién lo voy a escribir? ¿Listo? Cuando ya le tengo claro eso, vamos a la segunda fase, que es el leer para saber. Si yo decido que voy a escribir un cuento, ¿qué tengo que saber? Si yo decido que voy a escribir un cuento, ¿qué debo saber para escribir? Los elementos para las siluetas del cuento, ¿cierto? ¿Cómo se escribe un cuento? ¿Qué debe llevar un cuento para hacer un cuento? ¿Sí? Aparte de eso, sobre qué lo voy a escribir, quiénes van a ser los personajes, dónde va a ocurrir esa historia. Entonces, eso va en ese leer para saber. Luego hacemos el leer para escribir, ya hacemos nuestro borrador, ¿cierto? Nuestro texto. Y terminamos con el leer para criticar y revisar, que es donde hacemos el proceso de edición. Revisamos, miramos qué nos falta, qué hay que fortalecer y editamos y ya pues presentamos, publicamos, socializamos. A continuación, vamos a leer un texto
que se llama Tengo Miedo. El autor es un colombiano que se llama Ibar Dacol. La portada me la ayudó a hacer mi hija en compañía con otras amiguitas. Entonces le pedí por favor que tomara el título del texto y lo empezara a dibujar. Ella, la amiguita es una compañera, decía, yo quiero dibujar una casa de deporte porque eso es lo que me da miedo. Entonces fue lo que ella quiso expresar allí con el dibujo. Obviamente entonces utilicé material que podemos encontrar en el medio, facilito. Y si se dan cuenta, para la portada y contraportada, pues utilicé el material que utilizamos cuando elaboramos los mapas en la cartografía social. ¿Cierto? Y, bueno, obviamente el cuadro. Con todo el cariño del